perdón, falta el... ¿Listo? Bueno, un saludo, no quiero perder la oportunidad de dejar de hacer esto. Un saludo para los que están en casa, porque yo sé que hay muchas personas que todavía no pueden venir o por alguna razón no pueden venir y no quiero dejar de saludarlos. Un abrazo a la distancia. Bueno, vamos para el Evangelio de Juan, capítulo 6. Yo creo que de aquí a diciembre, posiblemente en enero, vamos a estar terminando este capítulo. No, lo que pasa es que hay muchos detalles y algunas veces pareciera que nos devolvemos, pero si ustedes prestan atención se van a dar cuenta de que en realidad estamos ampliando los conceptos o profundizando un poco más. Justamente necesito que nos ubiquemos, Roger, por favor. Vamos a ir al versículo 30, por ahí más o menos. En adelante, unos 4 o 5. En pantalla, por favor. Les decía, estamos en este punto donde necesitamos aprender a creer sin ver. Recuerden que el principio que usan los hombres es ver para creer. ¿Sí? La mayoría de las personas dicen, es que yo no creo en Dios porque no lo veo. No, nunca lo va a ver así. Dios nunca se va a hacer real a su vida usando este principio de ver primero para creer después. Esto no existe. Dios no funciona así con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué hablo de esto? Porque recuerden, estamos en la sinagoga en Capernaum, y otra vez parte de aquella multitud que estuvo en Tiberias se vino hasta Capernaum siguiendo a Jesús, interesados, queriendo buscarlo, y en ese momento empieza una conversación entre él y esta multitud y ellos le están pidiendo señales. Ellos le dicen, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Ven el principio allí? ¿Qué es lo que haces para que veamos y te creamos después? Pero les dije que Dios no funciona así. No es como Dios trabaja. Dios trabaja creyendo primero para luego ver. Y entonces estamos aprendiendo a creer sin ver. Ahora, les dije la semana anterior que el hecho de que Dios funcione de esta forma, como creer para ver, no significa que Él se queda sin un testimonio. No significa que Él se queda sin evidencia. ¿Sí? ¿Sí está claro? Dios sí da evidencia sobre Él. Y esta evidencia que Él da, Él sabe que es suficiente para impulsarnos a creer. Por ejemplo, cuando ustedes y yo, les di este ejemplo la semana anterior, cuando ustedes y yo le hablamos de Cristo a alguien, la persona que nos está escuchando sabe que quizás no lo sepa explicar, pero ellos saben que hay algo diferente en nosotros. Hay algo bueno, hay algo que se ve bien, hay algo agradable, aunque quizás no les agrade lo que están escuchando, pero ven algo agradable, no lo saben explicar, ¿sí? No ven un milagro extraordinario como todos los milagros que estos hombres están presenciando, la multiplicación de los panes, el caminar sobre el agua, etc. Ellos, el resucitar de los muertos, el sanar enfermos, etc. En este momento, hoy en día, las personas no van a ver eso. Pero cuando ustedes abren su boca para dar testimonio, para hablar de Cristo, ellos ven algo diferente y Dios espera que esto sea suficiente evidencia, suficiente testimonio para que el hombre tome la decisión de escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Y una vez que ustedes logran traer a sus invitados y los sientan allí a escuchar la palabra de Dios, ahora sí, esa persona, ya basado en la palabra de Dios, tendrá que tomar la decisión de invitar o no a Cristo a su corazón. Pero vuelvo y repito, Dios sí dará suficiente evidencia. El hombre tendrá suficiente evidencia para creer o no. Así es que estas personas que le dijeron a Jesús, queremos ver una señal, todos los que le dijeron esto, recuerden, les recuerdo algunos datos. ¿Se acuerdan dónde estamos?
Estamos en la sinagoga en Capernaum. Entre esa multitud, escuchen, para que ustedes entiendan que sí había un testimonio. Entre esa multitud había gente que Jesús había sanado, gente que Jesús había transformado. No hay, les dije, literal, si quieren apuntarlo, no hay, ni ha habido, ni habrá, no, perdón, posiblemente sí haya, sí vaya a haber, pero no hubo en la historia de la humanidad una parte de la humanidad que haya visto tantos testimonios como estos en Capernaum. No la hubo. ¿Oyeron? ¿Se acuerdan quién mandó a construir la sinagoga? ¿Recuerdan ese detalle que les conté? Aquel centurión que envió a aquellos empleados a Jesús para pedirle que Jesús fuera a su casa a sanar al siervo, a su siervo a quien amaba. ¿Se acuerdan? Cuando estos hombres se topan con Jesús, le cuentan el caso y Jesús emprende su camino a la casa de este centurión, le dijeron: Jesús, no soy digno de que entres en mi casa. Tú da la orden nada más y mi siervo sanará. Y entra aquella conversación que él era un hombre bajo autoridad y también tenía hombres bajo autoridad, así es que él, siendo Dios, podía dar simplemente la orden y su siervo iba a sanar. Y así sucedió. Este hombre financió la construcción de esta sinagoga en la que se está dando toda esta escena, ¿sí? Así es que había mucha evidencia y lo que esta solicitud de señales manifestaba era simplemente el fruto de una actitud equivocada en el corazón de esta multitud. Parece, escuchen, cuando ustedes leen, pareciera ser que ellos sí efectivamente buscaban a Jesús o estaban en búsqueda de Dios, y también parecía que sí querían lo que Él les estaba ofreciendo, pero nunca dieron el paso de confiar en Él, nunca dieron el paso de verdaderamente creerle. Así es que en este momento en que le piden las señales, ellos empiezan, ¿se acuerdan? Llaman ahí al lugar donde se encuentran, traen el recuerdo de aquella generación que fue un desastre de generación, la generación que vivió en el desierto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Vamos a leer el versículo 31 hasta el 33, Roger, por favor. Nada más para recordar unos detalles. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. Exacto. Estos tres pasajes que acabamos de leer están llenos de tantas cosas que si me detengo a decirles en qué traten de guardar en el corazón, pues tendríamos que memorizar los tres versículos. Ok, vamos a aclarar, o la semana anterior empezamos a aclarar a qué se referían ellos cuando hablaban del pan del cielo. ¿Sí? ¿A qué se referían cuando hacen esta mención de que Moisés les dio el pan del cielo? ¿A qué se referían? ¿Se acuerdan? Empezamos a hablar de algunos detalles. El pueblo de Israel, para los que no lo saben, el pueblo de Israel caminó por el desierto 40 años. Así es que esta multitud en Capernaum, en la sinagoga, está trayendo a la escena a esa generación que caminó en el desierto esos 40 años. Ellos tenían que recorrer, ¿se acuerdan? Era una distancia que más o menos se recorría entre 6 meses y un año, entre Egipto y la tierra prometida. Pero entonces, Alex, ¿por qué caminaron 40 años? Bueno, porque, es más, esa generación que sale de Egipto nunca llegó a la tierra prometida. Pero, ¿se acuerdan por qué no llegó? ¿O por qué no llegaron? ¿Se acuerdan qué fue lo que les dije? Bueno, es muy sencillo. En resumen, porque ellos decidieron no creer. Eso fue todo. Pero les dije que íbamos a ver y entramos a ver en detalle qué fue lo que pasó. ¿En qué dirección voy? Para que vayan conmigo.
¿En qué dirección voy? Estoy tratando de explicar este detalle del maná. Ellos están hablando con Jesús y le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahí hay implícito un montón de cosas. ¿Sí? Ellos están pidiendo señales, grandes señales. Y Jesús empieza a explicarles que aquel pan que descendió del cielo no cumplió el propósito que Dios había planeado. Era simplemente una ilustración para cuando apareciera en la escena el verdadero pan del cielo, es decir, ese que está hablando con ellos. ¿Sí está claro? Hacia eso vamos. Ok, pero necesito explicarles dónde apareció este famoso maná. Cuando ellos entran al desierto, inmediatamente llegaron con Moisés y le empezaron a reclamar y le dijeron, Moisés, a ver Moisés, ¿qué no había sepulcros en Egipto para que nos trajeras a esta desolación y matarnos aquí? ¿Sí? Ese fue el primer reclamo que le hicieron. Le dijeron, vamos a morir aquí si no nos das de comer. ¿Sí? ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto? Se les olvidó que eran esclavos. Recuerden esto. Cuando ellos vienen y hacen esta crítica o esta queja, se quejan con él y le demandan esto, recién acaban de ver abrirse el mar rojo, paredes de agua a ambos lados, caminando sobre arena seca. No era que iban haciendo un nadado de perrito ahí con el agua a las rodillas o a la cintura. No, pasaron sobre arena seca hasta el otro lado. Vieron cómo toda la armada egipcia quedó sepultada por el mar. Acababan de ver esto. ¿Sí? Y les dije que por cierto, ya fueron descubiertos todos estos restos de la armada egipcia, ahora sí en el lugar correcto. Pero, ¿hacia dónde voy? Lo que intenté decirles es que este grupo de personas con el que está hablando Jesús, ellos vieron, escuchen, este es el concepto, ellos vieron, no se me distraigan con la gente que entra, por favor. Ellos vieron, pero en realidad no querían ver. Ellos están viendo algo, pero en realidad no quieren ver. Así es que el principio de que es necesario ver para creer no es cierto. Porque ellos están viendo todo lo que están viendo y aún así no quieren creer en Él. ¿Sí está claro? Así es que ellos vieron, pero no querían creer. Y además, cuando ellos hacen este reclamo cuando le reclaman a Moisés y le dicen, Moisés, ¿por qué nos quieres matar de hambre? Entonces es cuando Dios habla con Moisés y le dice, ok, Moisés, vamos a hacer esto, diles a todo este montón de rebeldes y de quejumbrosos que mañana yo les voy a dar pan del cielo. ¿Sí? Va a caer un alimento del cielo. Pero adivinen qué, ¿se acuerdan? No era lo que ellos esperaban. No cumplió con sus expectativas y empezaron a quejarse otra vez y le dijeron a Moisés, Moisés, extrañamos el pescado. Extrañamos los melones, extrañamos los puerros, los ajos, las cebollas, toda aquella comida condimentada la extrañamos. Solo críticas y críticas. Nunca estuvieron de acuerdo con este hojaldre, este rocío que amanecía sobre todo el campamento cada mañana. Nunca estuvieron de acuerdo con eso. Ellos esperaban un alimento diferente. Hay muchas razones, ya habíamos hablado de algunas de ellas, por las cuales Dios planeó que eso fuera así. Pero cuando ellos vieron aquello, a la mañana, cuando se calentó aquel rocío y se convertía en estas láminas o en este hojaldre, todos, a una, como un solo cuerpo, todos preguntaron, ¿qué es esto? ¿Nunca les ha pasado eso? No. ¿Nunca les ha pasado que están esperando una respuesta de Dios y Dios responde completamente de otra forma? ¿Sí? Nos quejamos. Lo que intento decir es que la humanidad se queja por todo, por naturaleza nos quejamos, sobre todo cuando no se cumplen nuestras
expectativas. Y eso es lo que está justamente pasando en este momento. Ustedes se imaginan, los puse a imaginarse esta escena, entrar al desierto. O sea, yo no me puedo imaginar aquella parte del Sinaí, posiblemente en el transcurso de la mañana, aquellos 50 y pico de grados, en aquel momento, el golpe térmico al entrar a este momento de caminar por el desierto. Este lugar, el desierto, les dije algo, y porfa, no lo olviden, les dije que esto lo compararan con la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a empezar a hablar, hay una enseñanza maravillosa detrás de esto. El desierto, en el desierto, ustedes y yo nos ahogaríamos durante el día, pero nos moriríamos de frío durante las noches. O sea, en otras palabras, el desierto es un lugar que no se hizo para vivir. No se hizo para vivir. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué Dios los llevó a vivir al desierto? Bueno, porque Dios nunca planeó que el desierto fuera lo que fue o lo que es. ¿Y qué fue lo que intentamos aprender aquel día? Esto, que por su intervención, por la intervención de Dios en la vida de cualquier persona, la vida se puede volver maravillosa, a pesar de que no es hermosa. ¿Sí? ¿Sí está claro? Alguien, bueno, iba a citar una frase, pero no vale la pena. Ahora, alguno me podría decir, Alex, constantemente dices que disfrutas la vida. Entonces, ¿cómo es que dices que la vida no es hermosa o que no se puede disfrutar? Bueno, les dije algo. La vida se puede disfrutar o la vida se hace hermosa únicamente cuando Dios interviene. Nada más. Es el único momento en la vida, o a partir de ese momento en que Dios interviene, que a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades, la vida se vuelve hermosa. Cuando ustedes y yo decidimos creer, Dios puede hacer la vida maravillosa. ¿Oyeron? Cuando ellos llegaron al desierto, 2 millones de personas, imagínense, empezaron a ver un milagro extraordinario. ¿Se acuerdan? Jamás, yo me imagino la sorpresa, no me imagino el asombro de aquella multitud al ver que al calor de aquel día empezó a posarse sobre ellos una nube. No pierdan de vista, por favor, que la vida se hace maravillosa cuando Dios interviene. Una nube empezó a cubrir todo el campamento, toda esta multitud, y aquel lugar que era imposible para la vida, por el calor o por el frío, se empezó a templar durante el día. 23 grados centígrados a la sombra de aquella nube. ¿Sí? Pero el milagro, este milagro de la nube no terminó allí. Al caer el sol y empezar el frío de la noche, aquella nube se convirtió en una columna de fuego, un enorme, un gigantesco calentador, una enorme lumbrera sobre toda esta multitud, y otra vez la temperatura sobre el campamento se templaba. ¿Sí está claro? No solamente iluminaba, sino que además lo hacía confortable. De tal forma que, ahora sí, escuchen, esta es la enseñanza, de tal forma que bajo la nube que es Dios, bajo la presencia de Dios manifestada a través de esta nube, ellos podían disfrutar un lugar que en condiciones normales no se puede disfrutar. Hoy, la vida que ustedes y yo estamos viviendo, bajo condiciones normales no se puede disfrutar. ¿Sí? Bueno, y les dije, ¿se acuerdan? Esto es increíble. Les dije que ellos todas las noches al llegar se despojaban de sus ropas, las guindaban allí en sus ganchitos, y al otro día por la mañana la ropa amanecía nueva. ¿Cómo nueva?
Volvían a acostarse, la volvían a acomodar y cuando volvía a amanecer, sus ropas otra vez se encontraban nuevas. Nunca se envejecieron sus ropas y nunca se envejecieron sus zapatos. Estas cosas son cosas que se desgastan solo por el paso del tiempo. Ahora con mucha más razón si las usamos. ¿Sí? Pero Dios hizo que un lugar imposible para la vida se convirtiera, escuchen, un lugar que es imposible para la vida, como este en el que hoy estamos viviendo, Dios hizo de ese lugar un testimonio diario de todos sus cuidados y de todo su amor. Se hizo la realidad de Dios, la manifestación de Dios a las vidas de todas estas personas, como a nuestra propia vida. Esa realidad de Dios era contundente, era evidente a cada segundo durante el día de estas personas. Pero ocurrió algo. Debajo de esta nube donde Dios los cuidaba, donde Dios proveía todo, donde Dios los guardaba, nunca hubo una persona agradecida. Nunca. Ni una. Y esto fue lo que hizo que toda esta generación muriera en el desierto. Así es que en este momento de la escena, ellos sacan al recuerdo o traen al recuerdo el peor ejemplo de la historia del pueblo de esta nación. Y entonces, ahora sí, Jesús les aclara algo fundamental. Escuchen, para que puedan entender esto. Si entienden esto, van a poder comprender el resto del pasaje. En este momento Jesús les aclara que de ninguna manera, o sea, ni siquiera lo sueñen, ni siquiera se atrevan a pensar en esto. No, les dijo Jesús, ustedes están absolutamente equivocados. El maná, el pan que ustedes recibieron del cielo, de ninguna manera cambió sus corazones. No lo hizo. Aquel maná nunca pudo cambiar sus corazones, porque además no era el verdadero pan del cielo. ¿Sí? Aunque en este instante de la escena en Capernaum tienen enfrente de ellos al verdadero pan del cielo, que sí puede cambiar sus vidas. Pero como ellos traen a la escena el recuerdo de aquella generación, Dios les dice, Jesús les tiene que explicar que ese maná, ese rocío que cayó del cielo durante 40 años, nunca cambió sus corazones. Siguieron siendo durante 40 años los quejumbrosos de siempre y murieron por eso. Toda esa generación. Comían pan todos los días, Dios los guardaba durante el día, durante la noche, los protegía de los peligros del desierto, satisfacía todas sus necesidades. ¿Sí están escuchando? ¿Sí están escuchando todo lo que hacía o todo lo que hizo durante 40 años? Pero nunca cambiaron sus corazones. Así es que no es ver para creer. No existe esto. Y les dijo, en este momento, les va a decir, el verdadero pan del cielo, les dijo a todos ellos, el verdadero pan del cielo es el que Dios envió a través de su propio Hijo, este que está hablando con ustedes. Este que habla con ustedes, sí da vida al mundo. Este sí cambia corazones. Este sí transforma las vidas. 34 y 35, Roger. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Perdón, por supuesto, si yo escucho que este pan puede hacer todas estas cosas, lo que voy a hacer es pedirlo. Dios, Jesús, danos siempre este pan. Pero ven, necesito que se concentren porque esto es muy importante. Ellos ya desde hace un rato atrás en el pasaje vienen viendo de una forma equivocada a Jesús. No lo están viendo como lo tienen que ver. En este momento ya lo están viendo como un pedazo de pan que tienen que comerse. Si ustedes siguen leyendo el resto del pasaje se van a dar cuenta, Kimberly, que es una de las preguntas que todo el mundo hace. ¿Por qué Jesús dice que hay que comer su carne y beber su sangre? O sea, ¿cómo se puede hacer esto? No, es que ellos lo están viendo mal.
Ellos no están viendo a Jesús como Dios planeó que lo vieran. Y por eso entran en confusión. Si es así, le dijo Jesús, danos siempre, le dijeron ellos, danos siempre este pan, si es así. ¿Qué dicen? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene. Escuchen, primero, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca. Ajá. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Exactamente. Así es que Jesús dijo, bueno, sale y vale, como decía aquel personaje. Si ustedes quieren hablar de aquella generación y de aquel ejemplo en el desierto, yo les voy a hablar en términos del desierto. En términos, voy a tratar de ilustrar la conversación en términos de lo que ocurre en un desierto. ¿Sí? Voy a ilustrar, ya que ustedes insisten en hablarme de esta generación, vamos a hablar en esos términos. ¿Saben cuál es la característica de la vida en el desierto? ¿Saben qué gobierna la vida en el desierto? Esas dos cosas que acabamos de leer, el hambre y la sed. Eso es lo que rige la vida en el desierto. Si ustedes me van a hablar de lo que sucedió en el desierto, yo voy a hacerme entender. Voy a hablar de tal forma que ustedes entiendan en términos del desierto. Voy a hablarles del hambre y de la sed. ¿Y por qué uso estos dos o estas dos cosas? Porque los grandes milagros durante esta peregrinación en el desierto de 40 años tuvieron que ver con agua, aquella roca que los seguía dándoles agua, y el maná que nunca dejó de caer durante 40 años. Hasta el último día de estos 40 años, cuando ellos pusieron un pie sobre la tierra prometida, al siguiente día cesó el maná. No se acabó. ¿Sí? Así es que en este momento lo que Jesús intenta decirles es: la persona que decida beber de mí y comer de mí, esa persona no volverá nunca a tener hambre, ni a tener sed o a experimentar sed. ¿Sí? Es decir, Dios, a ver si lo explico bien, Dios a través de Jesucristo planeó una dieta maravillosa para el hombre. ¿Sí? Completa. ¿Para qué? Para que el hombre estuviera pleno y satisfecho. Cuando Él habla de el que viene a mí o el que en mí cree, nunca tendrá hambre y jamás tendrá sed, se refiere a esto. Se refiere a una vida plena y satisfecha. Pero, escuchen, porque aquí está la clave de esa plenitud y esa satisfacción. Para poder disfrutar de esto, ustedes y yo tenemos que mantenernos en una correcta comunión con Dios. Porque es de esa relación de donde fluye o de donde brota, es de esta relación correcta con Dios la que le permite a Dios satisfacer nuestra alma, llenar nuestro corazón. Es más, darnos la oportunidad de tener un banquete o de hacer un banquete de nuestra vida. ¿Sí está claro? Así es que si no alcanzo a ver a todos, pero si esta tarde noche, entre ustedes hay una persona que no ha comido de Él, de Cristo, este es el momento para poder hacer a Cristo parte de su vida. ¿Sí está claro? Como ya lo vamos a explicar. Cuando Él habla, dice, no, es el anterior, ok. Cuando Él habla del alimento y del agua, cuando Él habla del hambre y la sed, nuestra vida físicamente, la vida física se mantiene, se sostiene por el alimento y el agua. Es decir, ustedes y yo tenemos, al igual que sustentamos nuestra vida física, nuestra vida espiritual tiene que también sustentarse a través de la comida y la bebida. ¿Sí? Así es que ustedes y yo tenemos que aprender a comer y a beber de Cristo para poder sustentar nuestra vida espiritual. Alex, ¿cómo se bebe y cómo se come de Cristo? ¿Cómo es que yo puedo, al beber de Él y comer de Él, disfrutar de esta plenitud
y de esta satisfacción en mi vida. Es lo que intento explicar. Bueno, el gran paso que hay que dar para que esto sea posible, o para que a Dios, para que Él pueda cambiar nuestra vida, es decidir creer en Él. Eso es todo. Cuando ustedes y yo creemos en Él, como voy a explicar que se debe creer en Él, entonces ocurre algo maravilloso que también voy a explicar hoy. ¿Saben qué es? Volvemos a nacer. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes y yo, la forma más sencilla quizás de explicarlo es, cuando ustedes y yo, a través de un acto de fe, ¿se acuerdan que les dije que era fe? Fe es exactamente igual a creer. Creer lo que la Biblia enseña. Creer lo que la Biblia dice. Eso es exactamente igual. Así es que cuando ustedes y yo, a través de un acto de fe, creemos, apropiamos el pago que Cristo hizo por sus pecados y por los míos en aquella cruz, lo invitamos a vivir al corazón como nuestro Salvador y como nuestro Señor. En ese instante, escuchen, algo maravilloso ocurre, que Jesús se vuelve parte de nuestra vida. ¿Qué es lo que intento decir? Ustedes y yo, creyentes, ya como creyentes y en general los hombres, pero ustedes y yo, no hay un hombre que pueda vivir la vida de la forma correcta, no existe, sin vivir para Cristo. ¿Oyeron? No puedo caminar por la vida sin que Cristo sea la parte central de mi vida. No se puede. Les voy a evitar años de congojas y tristezas. Ni siquiera lo intenten. No intenten vivir sin Cristo o sin que Él sea la parte central de su vida. ¿Por qué? El día en que ustedes le entregaron sus vidas a Cristo, algo maravilloso sucedió, que Él se convirtió en parte de su vida. Voy a intentar explicar esto. Cuando ustedes lo invitaron a vivir al corazón, Él se convierte en parte de su vida, ¿sí? Pero cuando hablo de parte, Dios espera que Él y nosotros fuéramos una sola parte. No es que cada quien con su parte y por aparte. No, no es así como Él quiere que funcione. ¿Sí? Lo que intento decir es que Él quiere controlar y gobernar nuestra vida. Pero cuando invitamos a Cristo al corazón, Él se vuelve parte de nosotros. De la misma forma en la que cuando ustedes comen el alimento y beben el agua, ese alimento y esa agua se vuelve parte de sus cuerpos. ¿Sí van entendiendo la analogía que estoy intentando? Ok. Solamente que de alguna manera en este instante Jesús trata de ilustrar, o al hablar con ellos, Él trata de ilustrar todos estos principios. Que lo que Él hace, lo que sucede cuando Él entra al corazón de un hombre, se vuelve parte. ¿Sí? Escuchen, es una satisfacción y es una plenitud que no se agota con el paso del tiempo y tampoco se agota con las circunstancias. ¿Sí oyeron? En eso consiste la plenitud y la satisfacción que da Dios. ¿Sí? Ahora, recuerden, tengo que aclarar esto otra vez. Dios no es un Dios que arregla problemas. No, Dios no es un Dios que resuelve dificultades. Lo que Dios hace es salvar vidas, cambiar vidas, transformar vidas. Y cuando Él transforma una vida, automáticamente, no los problemas. Cuando Dios interviene en la vida de una persona, la vida de esa persona se empieza a arreglar, no los problemas. Él arregla nuestra vida. ¿Sí? Nos hace diferentes. Y por supuesto, lógicamente, hay un resultado que es obvio. Muchos problemas se arreglan. ¿Sí? Pero no desaparecen. No cometan el error que con Cristo los problemas desaparecen. ¿Por qué? Porque estamos en el único lugar del universo, como les había dicho, donde hay
puros problemas. ¿Sí? Todos tenemos problemas, es un mundo de problemas. Pero cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, cuando Él entra, ustedes y yo, Él nos da la gracia para vivir por encima de esta característica tan triste de este planeta, que está lleno de problemas. Es decir, es un lugar, este planeta es un lugar lleno de problemas, pero ustedes y yo, por la gracia de Dios, podemos vivir llenos, satisfechos y plenos. ¿Sí? Así que, si ya volvieron a nacer, si todos aquí esta tarde ya han tomado esta decisión, esta acción, ¿en qué consiste entonces esta acción de comer y beber? Se traduce básicamente en lo que Jesús acaba de mencionar: creerle. Cuando ustedes le creen, ustedes están comiendo y están bebiendo de Él. ¿Sí está claro? Ok, avancemos. Ya esto era parte de la semana anterior. Vamos a entrar a lo que quería ver hoy, versículos 36 y 37. Roger, por favor. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Qué increíble es eso, ¿no les parece? Qué increíble es ver sin ver y oír sin oír. Ahí está Jesús frente a ellos y Él les está diciendo: ustedes no me han visto como me tienen que ver. Eso es lo que está ocurriendo. Pero si deciden verme como me tienen que ver, o como Dios ha planeado que me vean, entonces Dios Padre los va a atraer a mí. Y aquí metemos en la escena a Dios Padre. Y dice el pasaje que la persona que viene a Él no le echa fuera. ¿Sí? Presten atención a este detalle porque es extraordinario. Creo que la expresión en español para esta frase que dice: y el que viene a mí no le echo fuera, quizá no transmite la idea correcta como está allí, como la estamos leyendo. Pero les voy a decir qué es lo que esta expresión significa. Escuchen. Esa expresión, ¿cuál? Dice: y al que a mí viene no le echo fuera. En realidad lo que él quiere decir es esto. Lo que Jesús les está queriendo decir es esto. No hay forma. Escuchen porque esto es maravilloso. Jesús, Dios, dice: no hay forma de que yo rechace a una persona que viene a mí si es enviada por el Padre. No existe. Yo no lo voy a rechazar. ¿Sí está claro? ¿Y por qué tiene que participar aquí Dios Padre? Qué buena pregunta. Gracias, Kimberly. ¿Por qué tiene que participar aquí Dios Padre? ¿Por qué? Bueno, voy a explicarlo y espero que quede claro. Para que Dios Padre pueda llevarnos hacia Jesús, para que Dios Padre nos pueda llevar hasta Cristo, lo único que ustedes y yo tenemos que hacer es creerle. Si ustedes se devuelven al capítulo 5, van a encontrarse con un pasaje que dice: de cierto os digo, dice Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, lo está diciendo Jesús. Él está diciendo: alguien me envió. ¿Sí? No pierdan un detalle de esta parte. ¿Sí? Todavía tenemos bastante tiempo. Es espectacular. Lo que ustedes van a entender es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. ¿Sí? Y lo van a entender, o espero poderlo explicar de la forma correcta. Bueno, perdón. Les decía que en el capítulo 5 decía: el que oye mi palabra y crea al que me envió. Ahí en la escena aparece Dios Padre. Lo único que yo tengo que hacer es creerle a Dios Padre. Creerle que Jesús fue enviado a la tierra por Dios Padre. ¿Sí? Ese es el primer detalle de lo que tenemos que entender. ¿Por qué? ¿Por qué fue enviado a la tierra? Por una sencilla razón: porque Dios Padre te ama. Por eso.
¿Y para qué lo envió? Primero, para salvarnos, para rescatar nuestra vida y luego para cambiar nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué la tiene que cambiar? Hay gente que me dice, ¿por qué? ¿Por qué cambiar? ¿Qué es lo que tiene que transformar? Como si estuvieran a gusto con sus vidas. ¿Qué es lo que tiene que cambiar o por qué tiene que cambiarla? Bueno, porque de otra manera, Kimberly y Roger, no podríamos entrar al cielo. No podríamos entrar a este reino. Esa es la razón por la que Él tiene que cambiar nuestra vida. No podríamos ir al cielo, no podríamos relacionarnos con Él si Él no cambia lo que somos, o la esencia de lo que somos, o el corazón que tenemos. Así que cuando alguien decide en este momento, hoy en día, creerle a Dios Padre, entonces Dios Padre nos lleva hacia Jesús. ¿Sí? Y dice Jesús, ahora sí, Él dice, cuando Dios Padre lleva a una persona hasta Jesús, Jesús le dice a esa persona, escuchen, el que a mí viene, no hay forma de que yo lo rechace, no existe. Yo no lo voy a rechazar. Y para mí esta es una de las expresiones más maravillosas de la Biblia. No hay forma de que yo lo rechace. ¿Sí? Vuelvo y repito, no sé si todos los que estamos esta noche aquí ya hemos tomado esta decisión, pero si hay alguien que esta noche quiera venir a Cristo, si ya está sentado aquí, no tengo la menor duda de que es porque Dios Padre los guió hasta aquí. ¿Sí? Y ustedes en este momento están escuchando la palabra de Dios y van a tener que tomar una decisión. ¿Sí? La pregunta sería, ¿les gustaría venir a Jesucristo? Dice, el que a mí viene, a ver, era el anterior, dice, el que a mí viene, dice, el que a mí viene y el que en mí cree, nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. ¿Sí? El que quiera hacer esto, lo puede hacer sin ningún problema. Lo único que tiene que hacer es verlo como Dios le pide que lo vea. ¿Sí? Que volteemos a ver o que volvamos a ver al Padre para que entendamos lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que el Padre hizo por nosotros? Bueno, les voy a recordar algo. Dice la Biblia que Dios nos amó de tal manera nos amó Dios, que mandó a morir a la persona que más amaba por ustedes y por mí. Eso es lo que tenemos que creer. ¿Y saben por qué? Les vuelvo a confirmar, porque nos ama sin límites. Y les tengo otra noticia, este amor de Dios, ustedes y yo no lo vamos a poder disfrutar, no lo vamos a poder conocer hasta que decidamos creerle al Padre. ¿Y creerle qué? Pues lo que Él nos propone. ¿Qué es lo que Él nos propone? Bueno, no solamente que creamos en Él, cuando ustedes y yo creemos en Cristo, entonces Dios establece una relación personal con nosotros. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros, que establezcamos una relación personal con Él. ¿Cómo? A través de Jesucristo, no hay otra forma. ¿Y cómo podemos llegar hasta Él? Solamente tienen que pedírselo y decirle a Dios Padre, Dios, yo quiero conocer a Jesucristo, quiero invitarlo al corazón, y Él entra en el corazón, así de simple. ¿Sí está claro? Bueno, vamos al pasaje. Al estudiar este pasaje entonces, yo me pregunto, no sé si ustedes se preguntan lo mismo, me pregunto, ¿cuánta gente le pide a Dios que le ayude? ¿Sí? Dice, volvemos a el anterior, Roger, cuando dice, danos siempre de este pan. ¿Cuánta gente le pide a Dios que le ayude? Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, etcétera, etcétera, etcétera. Dice,
No, perdón, sí, es el 33. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida. Inmediatamente ellos le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. ¿Se dan cuenta que lo siguen viendo de la forma equivocada? Lo están viendo como alguien que resuelve problemas, como alguien a quien acudir para ayuda o por ayuda. Esta gente le dijo, Señor, danos de ese pan, queremos comer ese pan de vida. Y Jesús les dijo, otra vez, les dijo, ustedes no me están viendo como me tienen que ver. Yo soy el pan. Sí, es cierto, yo soy el pan, pero ustedes no me pueden comer. ¿Por qué? Porque ellos no veían a Jesús como Dios había planeado que lo vieran. Y tampoco veían al Padre como la persona que había enviado a Cristo como el pan del cielo. ¿Ven toda la confusión? Ellos no están viendo a Cristo como el verdadero pan del cielo. Tampoco le creían a Dios Padre que Él había enviado a Cristo como el verdadero pan del cielo, para salvar, para transformar, para satisfacer o para llenar nuestras vidas. No lo hacían. Pero si nosotros decidimos ver a Jesús como dice la Biblia, entonces ustedes y yo podemos volver a nacer. Quiere decir que hoy Dios puede guiarnos hacia Cristo, a cualquiera. Y de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, Dios los va a rechazar. No sé si ustedes han en algún momento, supongo que sí, ofendido o maltratado a alguien. Si en este momento ustedes fueran a la casa de esa persona que ofendieron o maltrataron, posiblemente al verlo aquella persona en la puerta de su casa, les va a tirar la puerta de la casa en la nariz. Seguramente eso es lo que va a ocurrir. Lo que intento decir es que cuando Jesús habla de que el Padre nos tiene que llevar a Cristo o a Jesús, habla de que el Padre nos puede llevar a Él, pero sin problemas, sin ningún problema. Es decir, Jesús nos recibiría sin ningún problema, porque el plan de Dios no es echarnos en cara lo que hemos hecho mal. ¿Sí? Presten atención a este detalle. El plan de Dios no es sacarnos en cara nuestros errores. No, cuando ustedes se acercan a Él, o más bien cuando Él se acerca a nosotros, no es para sacarnos en cara o reprocharnos todo lo que hemos hecho mal. No, el plan de Dios más bien es hacer todo lo contrario, que ustedes y yo apropiemos el perdón de lo que hemos hecho mal. Ese es su plan, que apropiemos ese perdón. Si ustedes deciden aceptar a Cristo, entonces Él, lejos de rechazarnos, entra al corazón y cambia nuestra vida. ¿Sí? Vamos a irnos un momento, voy a hacer un paréntesis, no pierdan de vista, lo voy a dejar con esta escena. ¿Cuál es la escena? En este momento Jesús, en este momento Jesús está hablando con este grupo o con esta gente que lo está buscando, pero no pierdan de vista esto. Este grupo no es creyente. ¿Sí? No son creyentes, no han nacido genuinamente de nuevo. Están allí atraídos por las señales, los prodigios, los milagros, pero no han nacido de nuevo. ¿Sí está claro? No pierdan de vista eso, porque vamos a ir a otro pasaje, capítulo 2, Roge, versículos 23 al 25, y voy a empezar a cerrar el mensaje de esta noche con esta enseñanza, pero no pierdan de vista, por favor, que Jesús está frente a un auditorio lleno de incrédulos. ¿Sí está claro? 2, 23, 25. Sí, San Juan. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver en este pasaje? Algunas veces, no sé si les ha pasado, algunas veces no sabemos por qué se mencionan algunos detalles en la Biblia o en algunas partes de la Biblia que no logramos entender, no le vemos la razón o la causa, no sabemos por qué están allí, ¿sí? Pero ahora vamos a entender uno de ellos. Y esto se menciona, esto que vamos a leer está al principio del Evangelio, ya lo habíamos visto, pero hoy vamos a entender
dentro del contexto, ¿cuál es el contexto? Jesús está frente a un grupo de personas que no le conocen, no genuinamente, no son creyentes genuinos, no son salvos. Son personas que van detrás de Él atraídas por algo, pero no han nacido de nuevo. ¿Sí está claro? ¿Qué dice Roger, por favor? Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ok, dice que estando Él en Jerusalén en la Pascua, muchos creyentes creyeron en Él viendo las señales, pero inmediatamente después Él dice, no se fiaba de Él. ¿Sí? No se fiaba de ellos, dice el Evangelio o el apóstol. Dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Ok, aquí habla de gente que creía en Él, pero dice la Biblia que su fe era una fe, escuchen porque aquí está la clave, la fe de estas personas era una fe que era surgida por las señales, era una fe que había surgido por las señales que se estaban dando, por las señales que estaban viendo, que Cristo manifestaba, pero no era una fe que surgió de una genuina conversión. ¿Sí está claro? Ok, ¿por qué digo esto? Porque ustedes y yo estamos acostumbrados desde niños, hoy hay muchos niños, estamos acostumbrados desde niños, crecemos escuchando todas estas enseñanzas de los evangelios y parece que todos estos milagros han ocurrido siempre. ¿A qué me refiero? Llega un momento en nuestra vida en donde nos acostumbramos a escuchar tanto estas cosas que parece que siempre, a lo largo de toda la historia de la humanidad, los ciegos siempre han visto. ¿Sí? Que escuchen los sordos, o que caminen los paralíticos, o que resuciten los muertos, o que se multipliquen los panes. Todos estos prodigios siguieron y rodearon la vida de Jesús. Pero ustedes se ponen a examinar la historia de la humanidad y jamás ocurrió esto en la historia. Jamás. ¿Sí? Ok, quizás hubo algunas manifestaciones o cosas prodigiosas en otros momentos, en un determinado momento de la historia, pero nunca alrededor de la vida de Jesús. Nunca, ningún hombre sobre la tierra, cosas como estas. Pero ustedes y yo nos acostumbramos. Nos podemos acostumbrar a pensar que esto es normal. ¿Sí está claro? Y no lo es. Es más, es lo más increíble y extraordinario que ha sucedido en la historia del hombre. Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque esto es tan atractivo en aquel momento como lo es hoy. Esto era tan atractivo para toda esta gente que estaba siguiendo a Jesús. De alguna manera les impactaban las enseñanzas, de alguna manera les impactaban los mensajes, de alguna manera ver a Jesús en toda esta dinámica de milagros se convirtió en algo atractivo para toda esta gente. Y hoy no ocurre diferente, hoy pasa exactamente igual. Hoy el cristianismo sigue teniendo este sentido de atracción. No pierdan de vista esto, porque voy en una dirección, ¿sí? La gente puede ser atraída por los milagros que hoy se están dando en sus vidas. ¿Sí? Perdón, me va a caer eso. Hoy la gente puede, al igual que en aquel momento por los milagros, hoy la gente puede verse atraída por aquellas personas que han aceptado, por los milagros que están ocurriendo en las vidas de aquellas personas que han aceptado a Cristo. E incluso, y supongo que ustedes ya han oído esto, la gente puede decirnos, qué bueno lo que está pasando contigo. Es maravilloso, es extraordinario, los cambios que estás experimentando, pero eso es una cosa diferente a haber dado ya el paso de volver a nacer. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Yo puedo estar asombrado por todos los milagros que estoy viendo,
pero aún así no haber nacido de nuevo, no haber tomado esta decisión. Y Dios, en el infinito amor de Dios por el hombre, Dios busca que el hombre no viva una falsa experiencia o en una falsa esperanza. ¿Ustedes se imaginan estar allí sentados, aferrados a una falsa esperanza o a una falsa experiencia? ¿Se imaginan? Siempre hubo momentos donde Dios, y habrá momentos donde Dios lleve al hombre a pensar en esto. ¿En qué? En que si verdaderamente volvió a nacer o no. Eso es lo que intento explicar. Dios invita al hombre a examinar su vida, le hace voltear a ver al interior de su corazón y revisar si efectivamente nació o no nació de nuevo, analizar si verdaderamente Dios ha cambiado sus estructuras o no, porque de eso depende el nuevo nacimiento. Si Dios ha cambiado su vida o no, o si simplemente es una persona que simpatiza con el cristianismo. ¿Sí está claro? O con el mensaje de Jesús, o con la doctrina de Jesús, o con las personas que siguen a Jesús, porque sus amigos todos son cristianos. ¿Sí está claro? Eso es muy diferente. Hay mucha gente que simpatiza con el Evangelio, pero no necesariamente es gente creyente, genuinamente salva. Genuinos creyentes, ¿sí está claro? El creyente, a ver, ¿cuál es el verdadero creyente? El creyente verdadero es alguien a quien Dios ha transformado. Ese es el creyente verdadero. Dios lo llevó a nacer de nuevo espiritualmente hablando y le da una calidad de vida que para la persona es suficiente testimonio. Su vida nueva es suficiente para saber que es una nueva creación. Su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar o reaccionar, ahora le confirman que es una nueva creación, que efectivamente nació de nuevo. Evidentemente, como ustedes y como yo, es una persona consciente de sus limitaciones. Es una persona que sabe que no ha madurado lo que tiene que madurar. ¿Sí? Todos, escuchen, todos los que estamos aquí esta tarde, todos los que hemos vuelto a nacer, todos estamos en el mismo camino y en el mismo proceso. Todos estamos madurando. Todos estamos creciendo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo no estoy creciendo o que yo no necesito crecer? Todos ustedes y yo estamos creciendo. Es más, escuchen, yo tengo que prestarle tanta atención o hacerle tanto caso a esto que estoy compartiendo con ustedes como ustedes también. Los dos. Yo aprendo con esto que estoy enseñando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la única manera de madurar. Es la única manera de crecer en nuestra relación con Dios. Ok, bueno, en este instante, toda esta gente, y aquí es a donde quería llegar, toda esta gente que está escuchando a Jesús, presten atención porque voy a cerrar con 2 puntos que son los maravillosos. Ya los hemos visto, pero es una forma de ampliarlos o de profundizar más. En este instante, Jesús está con toda esta gente enfrentándola a una verdad. ¿Sí? Esta es la verdad. La verdad de poner los ojos en las cosas de arriba. Lo que Jesús les está diciendo es, ustedes tienen que poner los ojos en las cosas del cielo. Ustedes tienen que poner sus ojos o pensar en la eternidad. Ustedes tienen que pensar en las cosas que son para siempre. Hay que pensar en lo que es para siempre. ¿Sí? Y Jesús los invita a pensar en esto y esa es la razón, Roger, y esa es la razón por la que quiero enfatizar este tema de lo que es eterno, de lo que es para siempre. ¿Sí? Vamos a leer, a recordar, sí, póngalo ahí en pantalla, el 26, versículo 26, del capítulo 6. ¿Se acuerdan? Cuando Él les dice, de cierto os digo, que ustedes me buscan, me buscáis, les dice Él, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
¿Sí está claro? Les repito, voy detrás de algo. Jesús los está invitando a poner los ojos en lo que es eterno, ¿sí? En lo que es para siempre. Y eso es lo que quiero enfatizar con esto. Es decir, lo que les quiso decir con esto, con ese versículo, es que ustedes me están buscando, es correcto como me están buscando, es correcto que me buscan, pero no lo están haciendo de la forma correcta. ¿Cómo tenemos que buscar a Jesús? ¿Cómo es que lo tenemos que buscar? Si ellos van detrás de Él, pero no lo están buscando de la forma correcta, entonces la pregunta es, ¿cuál es la forma correcta? ¿Cuál es? Es esta. El hombre, para acercarse de la forma correcta a Dios, tiene que buscarlo como lo que Él es. Tenemos que creer, en otras palabras, tenemos que creer en lo que Él es y en lo que Él hace. Esta es la forma correcta, este es el acercamiento correcto a Dios. Creer en lo que Él es y en lo que Él hace. Y la pregunta es, ¿qué es lo que Él es? Bueno, Él es Dios. ¿Y qué es lo que Él hace? Vino a salvarnos. Así que ustedes y yo solamente tenemos que creer que Dios Padre tomó la decisión, por amor a ustedes y por amor a mí, de enviar a su Hijo a pagar por nosotros. Eso es lo que tenemos que creer. Repito, lo único que tenemos que hacer, niños, lo único que tenemos que hacer es creer que Dios envió a Jesús por amor a nosotros, a pagar todo lo que ustedes y yo hemos hecho mal. Eso es todo lo que tenemos que creer. Eso es en lo que tenemos que creer. Ahora, alguien podría decir esto: Alex, mi vida tiene tantos problemas, tantos. ¿Cómo me puedes decir entonces que Dios me ama? Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, escuchen la respuesta, porque esta es la respuesta que ustedes le pueden dar a las personas. El amor de Dios, este amor del cual estoy intentando hablar, este amor de Dios es un amor muy especial. Este amor que se manifestó de una forma, que se expresó de una forma infinita en aquella cruz del Calvario, este amor de Dios por el hombre no se conoce hasta que se acepta. Así es que ustedes no lo van a conocer antes. El amor de Dios, para conocer este amor de Dios tan especial, yo tengo que aceptarlo primero. Una vez que yo lo acepto, lo empiezo a disfrutar. ¿Sí está claro? Dios, a mí me encanta esto. ¿Saben que Dios es un enamorado? Dios está enamorado del hombre. Y les voy a explicar por qué. Dios es un enamorado que simplemente está esperando el momento en que pueda acercarse a nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando ustedes y yo, cuando el muchacho quería acercarse a la muchacha? ¿Se acuerdan? Nada más buscaba el instante, el momento especial donde todos los planetas se acomodaban para dar el paso y acercarse a aquella muchacha o a aquel muchacho. Bueno, Dios es exactamente igual. Dios está esperando el momento en que puede acercarse a nosotros. ¿Por qué esperando? ¿Por qué tiene que esperar, Alex? ¿Por qué no se acerca de una vez? Se lo voy a decir, porque ustedes y yo no somos fáciles. Ningún hombre es fácil, somos un verdadero desastre, un verdadero problema. Siempre que Dios intenta acercarse, lo hace a través de una sola forma, escuchen. Siempre que Dios intenta acercarse a los hombres, siempre lo hará de la misma forma. Lo hace a través de este libro, lo hace a través de su palabra. Es la única forma, la palabra de Dios. Y el hombre no está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque generalmente no tiene tiempo. Por eso es que no somos fáciles. Bueno, el hecho es que Dios siempre, como un enamorado, siempre busca el momento para acercarse a nuestra vida, y cuando Él se acerca, nos hace una maravillosa declaración de amor, porque está enamorado de nosotros. Nos empieza a explicar el porqué de todas las cosas que pasaron en nuestra vida.
¿Sí? No pierdan de vista al enamorado. En este momento está empezando a explicarnos cuánto nos ama. Nos empieza a explicar, repito, por qué ocurrieron las cosas. Nos confirma que siempre nos amó, desde siempre nos amó. Aún antes de que naciéramos, Él ya nos amaba, aún antes de la creación. Pero nos tiene que decir, como esta noche, que no había tenido la oportunidad de expresárnoslo. ¿Se imaginan qué romántico? ¿No les parece maravilloso? Dios, a ver, nunca se han preguntado, nunca le han dicho a Dios, Dios, ¿por qué hasta ahora? Yo sí le he dicho, Dios, ¿por qué a mis 26 años? ¿Por qué no fue antes? Me hubiera evitado 10, 12, 14 años de dolor y frustración y tristeza. ¿Por qué no fue antes? Y Dios seguramente me va a decir, ¿cómo te explico? Es que no eras fácil. No eras fácil. No había tenido la oportunidad. No me diste la oportunidad. Vivías en un rollo completo. ¿Por qué no había tenido la oportunidad de expresárnoslo? Porque no somos fáciles. Ni nos damos la oportunidad tampoco para sentarnos y escuchar una declaración de amor de parte de Dios. Yo no sé si a ustedes les pasó o a quienes les pasó cuando ustedes escucharon por primera vez que Dios los amaba, posiblemente no lo creyeron. A muchos nos pasó eso. Claro, ustedes dicen, bueno, hay un ser que los ama, vuelven a ver sus vidas están hechas un desastre, no van bien, no son bonitas, y ustedes dicen, no, me cuesta trabajo creer que haya alguien que me ame así, pero cuando les fueron explicando el amor que Dios tenía por ustedes, que se expresó de manera infinita en aquella cruz, cuando Él tomó nuestro lugar, cuando Él se entregó por nosotros, cuando Él aceptó pagar por lo que nosotros habíamos hecho mal, cuando nos explicaron que Él había muerto en aquella cruz, que había pagado toda nuestra deuda para que ustedes y yo no la tuviéramos que pagar por toda la eternidad. Escuchen, o ustedes aceptan que Jesús pague su deuda, o ustedes la van a tener que pagar el resto de la eternidad. ¿Sí me explico? Esa es la declaración de amor. Esa decisión de Dios es para llamar la atención de cualquier persona, ¿o no lo creen? Ahora, alguno podría decir que no es justo lo que pasó, y efectivamente, pagar por nosotros, el justo pagando por los injustos, o el inocente por los culpables, no parece algo justo, y tienen toda la razón de pensar así. Pero les tengo una noticia, no había otra forma. No existía otra forma de satisfacer la justicia del cielo. Era la única forma que había. Así que Dios, repito, nos declara su amor y nos expresa que Él pagó por nosotros para que nosotros no tengamos que pagar. Y además nos invita a establecer una maravillosa relación con Él. Nada más que hay un problema. Es pequeño el problema. Por naturaleza, ustedes y yo, los hombres, no nos llevamos bien con Dios. Por naturaleza, nosotros somos completamente contrarios a Él. Así es que tenemos que aceptar que Dios haga un milagro antes de establecer esta relación personal con Él. ¿Cuál es este milagro? Uno pequeño, que Dios cambie lo que somos. Eso es todo. Cuando Jesús dice, ustedes me están buscando de manera equivocada, es porque estamos buscando a Dios, pero en los términos en los que no se puede encontrar a Dios. ¿Sí? Para que Dios pueda establecer esta maravillosa relación con nosotros, lo tenemos que aceptar como nuestro Salvador y como nuestro Señor. No se puede de otra forma. ¿Se acuerdan aquel pasaje que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor?
si no hacéis lo que yo os digo? ¿Se acuerdan? Hoy hay muchos que dicen que ya aceptaron a Jesús o ya invitaron a Jesús al corazón, pero siguen viviendo exactamente igual que antes. Y para que Él entre, Él tiene que ser el Salvador y tiene que ser también el Señor. ¿Sí? Es decir, este pasaje que les acabo de citar indica que ustedes y yo no podemos decir que creemos en Cristo y no hacer lo que le agrada. Eso es contradictorio. Si ustedes dicen creer en Él y no hacen lo que Él dice, si ustedes dicen creer en Él y no hacen lo que a Él le agrada, entonces posiblemente algo sucedió, algo pasó. ¿Sí? Ahora, alguien me podría decir, Alex, pero no sabemos ni cómo agradarle. Bueno, si ustedes lo invitan al corazón y lo hacen el Señor de sus vidas, Él se va a encargar de establecer esto. Él se va a encargar de afirmar su señorío en nuestra vida. Y se va a encargar de enseñarnos a agradarle o a agradarlo. ¿Sí? Esos son los términos correctos. Ok, entonces, para ir terminando, Jesús les habló de lo que es para siempre. Todo en la vida es temporal. Nunca olviden esto, por favor. Lo que se les ocurra, piensen en lo que sea, es temporal. Nada es para siempre. Lo único que es para siempre, ¿saben qué es? Son ustedes. Ustedes y yo somos para siempre. Y esto es maravilloso. Ya no sé cuántas veces voy a decir eso, pero creo que no me voy a cansar. Esto es maravilloso. Lo que es para siempre son ustedes y yo. Ustedes y yo sí somos para siempre. Y Dios habla, escuchen, Dios habla de que hay algo, de que hay cosas que son para siempre para quienes son para siempre. ¿Sí? Y eso es lo que Él quiso darle a entender a esta multitud cuando les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Hay cosas para siempre que la única persona que nos la puede dar es Dios, nada más, no hay nadie más. Y la Biblia dice, escuchen, la Biblia dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A ver si logro captar la atención. Repito, Dios dice que hay cosas que son para siempre, que de paso quien nos las puede dar es Él, nada más. Y Él habla, o la Biblia habla, de que yo tengo que hacer un esfuerzo, porque dice, trabajad. Es el que sigue, Roger, por favor. A ver. No, perdón, es que No, así, perdón, el 27, sí. Dice, trabajad. ¿Ve que habla de un esfuerzo? ¿Sí? Este pasaje habla o dice que hay que hacer un esfuerzo, pero ¿cuál es ese esfuerzo? Les voy a decir, porque pareciera que Dios nos está impulsando a hacer algo. Pareciera que Dios nos está invitando a una mayor actividad o a una mayor dedicación. Pareciera que Dios nos está diciendo, tienen que concentrarse más, tienen que hacer un esfuerzo más grande o una mayor actividad. No, Dios en este versículo define perfectamente en qué consiste ese esfuerzo y lo hace precisamente porque todo su público pensó en que había que hacer algo para obtener esas cosas de Dios que son para siempre. Y por eso le preguntaron lo que dice en el versículo 28, ahora sí, Rojo, cuando dice que entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Por qué le dijeron esto? Porque ellos estaban pensando que este esfuerzo era o incluía hacer muchas cosas. Pero Jesús les dice o les contesta que no tenían nada más que hacer una sola cosa, invitarlo al corazón.
y dejarlo trabajar allí. Vean lo que él les responde, versículo 29, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Así que lo único que ustedes y yo tenemos que hacer es tomar una decisión. Es una decisión de fe. Es un simple y sencillo acto de creer y aceptar lo que la Biblia nos dice. Solo aclaro algo. Este acto tan sencillo de fe o de creer, que pareciera tan sencillo, este paso de fe hace algo maravilloso o produce algo maravilloso. Hace que Dios se haga real en la vida de un hombre. Cuando ustedes se acercan a Dios creyendo en todo esto que acabamos de oír, Dios se hace real, se hará real por primera vez en sus vidas, cuando el hombre verdaderamente da este paso. Porque recuerden, toda esta multitud que está al frente no ha dado el paso, pero cuando hay un hombre que da este paso, el hombre empieza a conocer a Dios y lo empieza a ver como una realidad. Y esto es lo que más impresiona del nuevo nacimiento, que cuando Dios entra a la vida del hombre, se vuelve real. ¿Sí? Se hace real. Empezamos a ver las cosas con unos ojos diferentes. Nos descubrimos en la presencia de Dios, en la seguridad de la presencia de Dios, en la seguridad de esta relación con Dios. Todo se vuelve extraordinariamente real. Él se vuelve extraordinariamente real. ¿Por qué? Porque este acto de fe no es simplemente un acto de fe y nada más. A ver, intento decir algo. Cuando ustedes le entregan sus vidas a Cristo, algo ocurre. Ustedes no tienen que esperar hasta el día de sus muertes para darse cuenta de que Dios es real. No. En el instante ustedes van a confirmar esto que estoy diciendo, que Dios es real. Ese acto de fe, aquel día en que ustedes decidieron creer en todo esto que estamos estudiando, no es nada más un acto de creer, es un acto de fe que cobra vida. ¿Sí está claro? Cuando ustedes y yo decidimos creer en Cristo como Salvador y Señor, Él se vuelve real. Así es que Dios nos salva y se establece como el Señor de nuestra vida. Y alguien podría decir, bueno, ¿cómo sabemos que esto ha ocurrido? ¿Cómo sé yo? Escuchen, con esto termino. ¿Cómo sé yo que soy salvo? ¿Cómo sé yo que fui salvo? ¿Cómo sé yo que Dios ya me salvó? Bueno, para que ustedes sepan, escuchen, para que ustedes sepan que ya son salvos, para que sepas que estás salvado, no para que sepan que van a ser salvados, no es esa la idea. Dios quiere que hoy, en este instante, sepas que ya eres salvo, no que vas a ser salvado. Para que Él sepa que ustedes y yo hoy somos salvos, Él hace algo. Dios cambia nuestro corazón. ¿Oyeron? A ver si me explico. La forma de saber que ustedes fueron perdonados, la forma de saber que hubo un pago, la forma de saber que hubo una resurrección, la forma de confirmar que hubo o habrá un infierno, la forma de saber y confirmar todas estas cosas, la forma de confirmar que Él está vivo y es real, es que hoy mi vida, no en el futuro, hoy, hace 20 años ya, mi vida cambió y cambió para siempre. Así es que eso confirma que soy salvo. ¿Sí? Dicho de otra forma, cuando ustedes y yo volvemos a nacer o cambia nuestra vida, es la decisión de Dios de habernos perdonado. El perdón que ustedes y yo recibimos confirma toda la transformación que vendrá en adelante. ¿Sí está claro? A ver si lo explico de otra forma. Si ustedes no hubieran sido perdonados, si todavía hubiera algo pendiente con Dios, si todavía hubiera algún detalle que Dios le tuviera que exigir a mi vida porque no quedó pagado
o no quedó cancelado, entonces jamás podríamos empezar un borrón y cuenta nueva. Esto no sería posible. Es más, ni siquiera es un borrón y cuenta nueva. Es un borrón y ya no hay cuenta. Porque la cuenta desapareció, la cuenta está pagada. No solamente por lo que ustedes hicieron, sino también por lo que vamos a hacer. Así es que es esa la decisión que le permite a Dios hacerse real a nuestra vida. Bien, vamos a terminar aquí. Logré llegar hasta donde quería. Vamos a dar gracias para terminar. Da gracias, Roger, por favor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta noche, esta tarde que hablaste en nuestros corazones. Gracias por seguir multiplicando tu palabra en nuestros corazones y Sí, Dios. permitirnos escuchar tu voz. Te pido con todo mi corazón que todo lo que hablaste hoy haya caído sobre buena tierra para que pueda dar el fruto por el cual tú lo trajiste Sí. y nos hiciste escuchar estas maravillas de ti y de tu amor y de cómo estás interesado en seguir transformando nuestras vidas. Por favor. Por favor, acompáñanos el resto de la noche, Señor, Sí. y cuídanos de regreso a casa y Sí. permítanos la oportunidad, por favor, nuevamente de estar presentes, si tú lo permites, el otro sábado. Sí. Por favor. Gracias de verdad y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Nada más recordarles, antes de que se levanten,